Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser métodos de recuento, permutaciones. ¿Qué es la combinatoria? Cuando hablamos de técnicas de recuento nos referimos al algoritmo o herramienta que nos permite contar los elementos de un conjunto o el número de subconjuntos que se pueden formar con estos elementos bajo unas condiciones dadas. Dentro de estas técnicas, la que merece una mención especial es la llamada combinatoria. La combinatoria trata de dar respuestas a los problemas en los cuales se tiene un conjunto de elementos y se quiere determinar cuántos cumplen una determinada propiedad y enumerarlos también. Si las colecciones que se desean contar aparecen una única vez, nos encontramos con la combinatoria simple, pero si se da una repetición de los elementos, nos encontramos con combinatoria de repetición. En una y otra hay tres tipos de agrupación: variaciones, permutaciones y combinaciones. Para determinar qué tipo de agrupación o agrupamiento resuelve nuestro problema de recuento, en el cual puede influir el orden, repetirse elementos o la composición de los mismos. Las variaciones, las agrupaciones difieren unas de otras en algún elemento o en el orden de colocación. En las permutaciones solo difieren entre sí en el orden de colocación, y en las combinaciones no influye el orden, sino solamente la naturaleza de algún elemento. ¿Qué son las permutaciones? Por permutaciones ordinarias para un conjunto A de m elementos entendemos que son las diferentes ordenaciones que se forman usando los m elementos, de modo que dos de ellas difieren por el orden de colocación de sus elementos. Se representan como P mayúscula sub m y se nota como m factorial, y todos sabemos que m factorial es igual a m por m-1, por m-2, por m-3, así, llegando hasta el 1. Ejemplo, ¿de cuántos modos se pueden ordenar en una estantería 4 libros? Llamo a cada libro A, B, C y D. Cada uno de ellos tiene una letra como nombre. Las ordenaciones son las permutaciones de los 4 libros, por tanto 4 factorial. Se pueden colocar como 4 factorial, es decir, 24 formas diferentes. Ejemplo, ¿cuántas alineaciones diferentes puede realizar un entrenador de fútbol que dispone de 12 jugadores, de los cuales uno es portero y el resto son jugadores de campo? Como el portero es fijo, podré variar o permutar los otros 10 jugadores, así que el número de alineaciones será P sub 10, 10 factorial, que operado me da 3.628.800 alineaciones diferentes. También tenemos permutaciones con repetición para un conjunto A de m elementos donde hay m1, m2, m3 que son iguales, donde la suma de m1 más m2 más m3 es m. Estas permutaciones con repetición son las diferentes ordenaciones que se pueden formar usando estos m elementos, de modo que dos de ellas difieren por el orden de colocación de sus elementos. Al haber elementos repetidos, se escriben como P sub m super m1, m2, m3 y se escriben con esa fórmula, que es un cociente m factorial partido por m1 sub 1 factorial por m sub 2 factorial por m sub 3 factorial. ¿Qué haces al dividir? Pues lo que vas es que eliminas el exceso de repeticiones dentro de los números, con eso eliminas la repetición. Un ejemplo es: ¿cuántas quinielas habrá que hacer para estar seguro de obtener un pleno de 14 aciertos donde habrá 7 unos, 4 x y 3 doses? Las quinielas a realizar son las permutaciones con repetición de 14 elementos donde hay 7 unos, 4 x y 3 doses, y es esta fórmula. Al operar y desarrollarla me queda que hay 1.201.120 quinielas para hacer. Y ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para practicar las permutaciones. El primero de ellos me dice de cuántos modos se pueden ordenar las siguientes palabras: A, libro, y B, alfalfa. Para la primera son 5 letras distintas, con lo cual serán permutaciones ordinarias de 5 elementos, que es 5 factorial, que son 120 formas diferentes. En el caso B hay 7 letras, pero la A está 3 veces, la F 2 veces y la L 2 veces. Entonces habrá permutaciones con repetición para calcular, que con la fórmula la desarrollo y me queda que hay 210 formas diferentes. Ahora me dicen calcula de cuántas maneras pueden colocarse en una línea 10 bolas, de las cuales 5 son blancas, 3 rojas y 2 negras. Pues igual, hemos de tomar todos los elementos disponibles y en esto influye el orden de los mismos, con lo cual son permutaciones que además son con repetición, pues hay elementos, valga la redundancia, repetidos, y así resulta la fórmula P sub 10 super 5, 3, 2, que operado, vamos simplificando después de operar los números factoriales, y me queda que hay maneras de colocarlo como 2.520 formas diferentes. Por último me dice, Lara nació el año 2000 y quiere crear claves de 8 dígitos con las letras de su nombre y el año en que nació. ¿Cuántas claves podrá formar?
Bueno, como hemos de tomar todos los elementos disponibles, influye el orden de los elementos, son permutaciones, que además son con repetición, pues hay elementos repetidos, es decir, están repetidos los 3 ceros y las A's del nombre del ara, con lo cual tenemos esta fórmula que son P sub 8, que son 8 elementos, y luego se repiten los 3 ceros y las 2 A's, con lo cual al operar, simplifico después de haber desarrollado los números factoriales y me queda que hay 3.360 claves diferentes que puede hacer Lara con estos 8 dígitos. Y por último vamos con las permutaciones circulares. Las permutaciones circulares resuelven el problema de calcular las distintas maneras o modos de colocar m objetos en una circunferencia. Al no haber un primero, será necesario fijar un elemento para luego permutar todos los demás. La fórmula de cálculo de la permutación circular de m elementos es m-1 factorial. Ejemplo primero. ¿De cuántos modos se pueden sentar a una mesa circular 7 personas? Bueno, se pueden sentar usando el método de las permutaciones circulares, con lo cual es 7 menos 1 factorial, que es de 720 formas diferentes. Un caso más sería de cuántas maneras se puede colocar en un joyero una pulsera que tenga media docena de piedras. Se puede colocar usando también el método de las permutaciones circulares, o la fórmula de las permutaciones circulares, mejor dicho, 6 menos 1, que es 5 factorial, que es de 120 formas diferentes. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, donde puedes encontrar este canal, o bien simplemente clica a este código QR. O bien puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Garnota, a la cual puedes acceder o con este link o bien con este código QR, a través de ese código QR, mejor dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.